Hay algo dentro de mí o dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Que define mi identidad. Hay algo dentro de mí que define quién soy. Hace que yo sea yo. Desde que nací hasta ahora y hasta que me muera, voy a seguir siendo la misma persona. Y eso es lo que llamamos mi identidad. ¿Correcto? Vamos a... Entonces, hay algo dentro de mí que hace que yo sea la misma persona que cuando nací, que hace 20 años, hace 30, 40 años, hace 15 años, que yo sea la misma persona que ayer y que hoy. Y que esa identidad permite que yo no sea como un robot, que, que si un robot tú le puedes poner una voz y un estilo para hablar y ya se convierte en otra persona, ¿no? Entonces, pero hay algo dentro de mí que permite que ese yo siga siendo yo, que no cambie, que sea la misma persona, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito cómo es esa identidad. Esa identidad me permite sentir como emociones, tener autoestima, me permite deprimirme, a veces me frustro, se frustra esa identidad, etcétera, ¿no? Etcétera. Esto me hace una entidad que se preocupa por su propio ser, ¿no? ¿Qué cosa determina que yo soy yo y soy el mismo que cuando nací y voy a ser el mismo cuando me voy a morir? Uno puede no creer en Dios. Independientemente de eso, mi identidad es algo que existe. No lo puedo negar porque yo tengo una identidad. Y esa identidad existe y es única. Y me define y me describe. Es abstracto, sí, pero existe mi identidad porque soy yo. O sea, solo por el hecho de existir, yo tengo una identidad. Hay un filósofo ateo, perdón, hay un filósofo que es ateo, se llama Michael Huemer, algo así. Este filósofo es increíble, es interesante, ¿no? Es un filósofo ateo, Michael Huemer, lo pueden buscar. Él no cree en Dios, pero cree en una cosa que se llama dualismo de sustancias. Yo creo que dualismo de sustancias se refiere a que ellos creen en que hay sustancias materiales y hay sustancias inmateriales, o sea, que no son materiales. Entonces, este filósofo cree en el dualismo de sustancias, o sea, cree en la existencia de sustancias que no son tangibles, son inmateriales, no son materiales. Y ese filósofo cree en la existencia del alma como una sustancia inmaterial que garantiza la continuidad de mi identidad personal a través del tiempo. Repito, hay un filósofo ateo, Michael Huemer, que cree en el dualismo de sustancias
y cree en la existencia de una cosa llamada alma que define mi identidad y es una sustancia no material, o sea, inmaterial, que garantiza que yo siga siendo la misma persona a través del tiempo. ¿Sabían de este filósofo? Michael Huemer. No. Ok. No, Huemer, tampoco. sí, Huemer se escribe Huemer, Huemer. Él lo pueden buscar, ¿no? Yo creo que todavía vive, ¿no? Todavía está ahí. Es un catedrático y psicólogo, ¿no? Huemer desafía la visión de los demás materialistas, porque los materialistas normalmente no creen en Dios, tampoco creen en la existencia de una cosa llamada alma o espíritu, ¿no? Pero sí, los desafía y cree en el alma, ¿no? En la existencia del alma. Ahora, ¿en qué se basa para creer en la existencia del alma humana? Se basa en la necesidad de un elemento que no sea material, o sea, un elemento inmaterial, para que explique cómo es posible que yo pueda seguir con mi identidad personal después de 30 años. Ojo, él se basa en que cómo es posible que yo pueda tener la misma identidad en 30, 40, 60 años, cuando en ese lapso de tiempo ningún átomo de mi cuerpo es de los de hace 30 años. Ustedes saben que el cuerpo humano se regenera. Incluso hay un tiempo, ¿no? Que ahorita no recuerdo, pero después de unos X cantidad de años, ninguna célula de mi cuerpo es la misma de hace 20, 30 o 40 años. Ni un átomo de mi cuerpo es de hace 30, 40, 50 años o cuando yo nací. Entonces él dice, ¿cómo es posible que yo siga manteniendo mi identidad si no hay nada material dentro de mí que sea el mismo de hace 30 o 40 años? O sea, yo sigo siendo la misma persona que cuando nací, pero ni un átomo material de mi cuerpo es el mismo de hace 20 o 30 años. Entonces, ¿qué hay dentro de mí que mantiene mi identidad? ¿Qué hace que yo siga siendo la misma persona si mi cuerpo es 100% otro? Entonces él argumenta, ¿no? Debe haber algo que no está hecho de átomos, algo inmaterial, algo que no es material y que permanece en mí durante todo ese tiempo. ¿Para qué? Para garantizar mi identidad personal. O sea, que yo siga siendo yo y tú sigas siendo tú. Entonces, a esa cosa la llama alma, al igual que nosotros, ¿no? Entonces, el alma es tu identidad personal, lo que te hace tú y lo que te hace único y no igual a otras personas, a otra persona. No estamos hablando de la memoria, por ejemplo, o cosas por el estilo. Hablamos de esa cosa que hace que el tú de ahora
es el mismo tú de hace 20 o 30 años o cuando naciste. Mientras nada material dentro de ti es el mismo de hace 30 años. Nada material dentro de nosotros se repite. ¿Qué dicen ustedes? Me acabo de fijar, Quirós, cada 7 años el cuerpo ya cambió completamente. No todo cambia al mismo tiempo, por supuesto, o sea que dentro de 7 años tenemos un grupo de células que ya están empezando a ser viejas o antiguas para ser reemplazadas, ¿no? Pero en 7 años se completó todo el cambio orgánico, todo el cambio celular. Sí, exacto, eso es lo que no recordaba y gracias. Cada 7 años todo mi cuerpo ya es otro. Puede tener la misma forma, las mismas características, los mismos defectos, pero son otras células. No hay ninguna sustancia física, material dentro de mi cuerpo que sea el mismo de hace 8 años o 9 años, o 20 años, o cuando nací, mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue estando dentro de mí y que permite que yo siga siendo la misma persona? Eso se le llama alma. O sea, simplemente por el hecho de existir y vivir, significa que yo tengo una identidad. Y esa identidad, sin necesidad de creer o no creer en Dios, esa identidad es mi alma. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver, investigar un poquito en los diferentes idiomas cómo se dice el término alma. Por ejemplo, en hebreo, que es uno de los idiomas a los que se hace mucha referencia para desenredar algunos conceptos, ¿no? Uno de los primeros idiomas en los que pues apareció un libro religioso, ¿no? Que habló de estos términos. Es el hebreo. Allá para decir alma dicen nefesh o algo así. En árabe se dice nafs. Si ustedes ven, ahí está entre paréntesis su equivalente en pronunciación con letras latinas, ¿no? En árabe y en persa es la misma palabra, nafs. Nafs es, obviamente tiene la misma raíz que en hebreo, porque ustedes saben que el árabe viene de hebreo y tiene muchos parecidos con el hebreo. El persa no es un idioma semítico que venga del árabe o del hebreo, pero debido a la influencia musulmana en Irán, el persa tiene muchísima influencia del idioma árabe. Persa es indoeuropeo, es un idioma, es una lengua indoeuropea, no es semítica, pero tiene muchísima influencia del árabe. Entonces, en persa y en árabe se dice bien parecido, de la misma raíz que la palabra hebrea, se dice nafs. Ahora, lo interesante es que en hebreo el término nefesh o nefesh, no sé cómo lo pronuncian ellos, a menudo se traduce como alma, pero también se traduce como vida. O sea, simplemente por tener vida, yo tengo un alma, ¿no? Yo soy un alma. Decir un alma es sinónimo de decir una vida que existe, una persona. O sea, tu alma define tu identidad, tu personalidad, tu carácter.
se refiere a la individualidad de la persona como un ser viviente. También es interesante que, por ejemplo, en el idioma persa, como está a la derecha, el cuadro con el fondo anaranjado, nafs es como decir alma y nafas es como quiere decir aliento. Entonces, el término alma también tiene relación con un ser que se le ha soplado un aliento, ¿no? O que un ser que vive, un ser que respira. O por ejemplo, en el idioma persa, ahí en la última línea están viendo que también la palabra John significa alma, pero también significa vida. O sea, mientras yo tengo vida, entonces yo tengo alma. Son sinónimos. A lo que quiero llegar es que el término alma, simplemente por existir y por vivir, tenemos vida, tenemos alma. Simplemente existes, entonces eres una persona, eres un alma individual. Algunos otros sinónimos para el término alma o algunas palabras afines son espíritu, ser o ser interior, también así lo llaman, aliento, ánimo, persona, individuo o vida. Cuando tú dices, quieres decir un individuo, muchas veces dices un alma. 5 individuos, 5 almas. 5 identidades, 5 seres, 5 vidas independientes de otros, ¿no? Entonces, ahora, más o menos de dónde proviene, ¿no?, la palabra alma. Ahora vamos a ver otro concepto que también hemos tocado y es individualidad. ¿A qué se refiere? Mi alma me define a mí como un individuo particular, un individuo independiente. Diferente, un individuo diferente a otros, una entidad aparte, única. Es lo que define que yo sea yo ayer, hoy y mañana, ¿no? Y tú seas tú ayer, hoy y mañana. Y yo no soy tú y tú no eres yo. Pero, por ejemplo, tú vas a comprar una silla y vas a la tienda y hay 18 sillas ahí, todas iguales. Ninguno tiene defecto. Me pregunto, ¿hace alguna diferencia cuál de las sillas vas a escoger? Ninguna diferencia. Cualquiera de las sillas que tú escojas tiene las mismas características. Es exactamente igual, o sea, no es la misma silla, no tiene los mismos átomos, pero, o sea, como que son, tienen 18 sillas en existencia. Tú ves todas las sillas, todas están sanas. Examinas, no tienen ninguna diferencia. Entonces, cualquiera de ellas que compres te sirve para lo mismo. No hay nada dentro de la silla
que haga la diferencia. Pero si tú ves a dos personas, y no solo dos personas, sino dos hermanos gemelos idénticos, ¿correcto? Todos hemos conocido algún ejemplo, ¿no? Dos hermanos gemelos idénticos. Comparten el ADN. Tienen ADN idéntico. O sea, igual, todo igual. Pero son la misma persona. Hay algo dentro de ellos que difiere. Hace que este gemelo y este otro no sean como dos robots idénticos o como dos sillas idénticas que sirven para lo mismo. No, son personas diferentes. Ahora, ¿qué tan diferente? Depende de cómo desarrollen sus personalidades, su carácter, sus virtudes. Pero a veces uno se convierte en un borracho, el otro es un santo, ¿no? Pero no son solamente ADN. O sea, son cuerpo y alma. El cuerpo puede compartir ADN hasta donde quieras, como las 18 sillas, que todas eran idénticas. Pero las sillas sí compras cualquiera y te va igual. Pero estos hermanos, a veces una muchacha se casa con este y otra muchacha se casa con el otro. A una le va bien, a la otra le va mal, porque son identidades diferentes, son almas independientes y cada uno tiene su propio desarrollo, su propia individualidad. Son diferentes. ¿Se parecen? Sí. Pueden parecerse mucho o no. Incluso en sus características espirituales pueden parecerse o no parecerse, pero no son la misma identidad. Buenas noches, Cruz. Quería hablar yo. Por ejemplo, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, ¿verdad? Entonces de ahí se empieza a formar un ser humano. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ese feto muere dentro del vientre, pero muere tal vez de unos 5 meses de fecundado? Entonces, ¿qué sucede esa alma de esa persona? Bueno, sí, ahorita no tengo la cita, pero hay escritos bahá'ís acerca de eso, que no solamente el feto cuando se muere antes de nacer, sino también hay casos de niños que nacen, pero que tienen un impedimento, que por ejemplo algún virus les dañó el cerebro. Yo he visto hijos de amigos, ¿no? Que nacieron pero con ¿cómo se llama esto? Microcefalia, por ejemplo, y que el niño no reconocía nada, no hablaba nada, solamente estaba ahí, ¿no? Y murió pero bien. sí tiene alma, tiene su pero alma. tiene alma. Esas almas están bajo protección divina, ¿no? O sea, lo que ellos mismos no pudieron hacer con su libre albedrío, venir aquí y progresar espiritualmente, como que hay un mecanismo, ¿no? Que les otorga cierta ventaja, ¿no? Ciertas bendiciones como para reponer lo que ellos no pudieron hacer. ¿Sí? Ahora, la cita exacta no la tengo así a la mano, pero sí existen citas que hablan sobre esto y se lo puedo mandar por WhatsApp. Ok, gracias. Ok, perfecto.
Entonces vamos a pasar adelante. Buenas noches a todos, a la guapa. Buenas noches. Acabo de incorporarme a la reunión. Solo quiero comentar algo. Con mi esposa tuvimos, ¿verdad?, una situación casi similar a la pregunta de la amiga Bahá'í que hizo. Y un Bahá'í, para confortar nuestras almas, porque nosotros nos preguntábamos que por qué, ¿verdad? ¿Por qué nuestro bebé había pasado eso en el vientre de mi esposa? Y un Bahá'í nos dijo, lo que sucede, dice, que hay almas tan puras, pero tan puras, que Dios no permite que vengan a este mundo material para contaminarse. Y por eso dice, ¿verdad? Tal vez la palabra no es permite, pero no vienen a este mundo, no nacen en este mundo. Bien, entonces, hasta cierto punto eso confortó, ¿verdad?, nuestro dolor como esposos, como padres, de la pérdida de un bebé. Y he andado buscando la cita, pero no la he podido encontrar. Pero sí, alguien también, otra persona, me dijo que sí, ¿verdad? Era la existencia de esa cita. Es cierto cuando dicen de que hay almas tan puras que Dios no les permite venir a este mundo es material. Ok. Bueno, entonces, es decir, yo antes de leer estas citas, ¿no?, decía, Dios mío, ¿qué pasa con una persona que tiene problemas mentales, por ejemplo? ¿Qué pasa con un niño que nace y muere a los 5 días? No tuvo ninguna oportunidad de desarrollarse por su cuenta. ¿O qué pasa con un feto que muere a los 2 meses de existir? O el resultado de un aborto, ¿no? Son seres humanos que se conciben y por lo tanto tienen un alma, pero que ese alma no logró estar suficientemente tiempo aquí en este mundo para tener conciencia la persona y para poder desarrollarse. Entonces, esos están bajo protección divina, ¿no? De alguna manera. Y también en una ocasión Bahá'u'lláh dijo que para referirse a las almas que mueren, a las personas que mueren muy prematuramente. ¿Saben qué dijo? Dijo, a veces una fruta cae del árbol mientras está verde, pero después sigue madurando. No sé si me dejo entender. ¿Han visto, por ejemplo, qué fruta? Mango, a veces tú cortas, o un aguacate, aquí le dicen aguacate, allá en Perú le dicen palta, que se cae, tú lo sacas del árbol antes de que esté maduro, ¿correcto? Pero ya cortado del árbol sigue madurando. Entonces también Bahá'u'lláh hace referencia a este hecho como para justificar que una persona que no logró, estando en el árbol de la vida, ¿no?, no logró completar su ciclo de maduración, una vez cortado del árbol, o sea, después de su muerte, tu alma sigue progresando, ¿no? Pero obviamente son otras reglas, otras formas, ¿no? Seguramente. No sé si Fabio quería decir algo. Me pareció ver su... Perdón, dice que Abid tiene la mano levantada. Ok. Bueno. Ok, vamos a ver. Ok, ahora vamos a ver otro concepto. Vamos a hacer una
comparación, basándonos en enseñanzas de Abdul Baha, pero no literalmente. Basándonos en sus enseñanzas, hacer como una distinción entre cuerpo, alma y espíritu. Más o menos qué se entiende, ¿no? Todos sabemos qué es, pero veamos más o menos qué dice Abdul Baha acerca de estos conceptos, ¿no? En primer lugar, el cuerpo lo define como la parte material o la parte animal del ser humano. Es decir, el cuerpo es lo que nosotros compartimos con los animales. Sus características son, por ejemplo, los sentidos, olfato, vista, oído, tacto, etcétera, que a veces son los mismos sentidos. Hay animales que algunos sentidos no los tienen, hay animales que tienen sentidos que nosotros no tenemos, pero de eso se trata, ¿no? Ellos tienen sentidos, nosotros también tenemos sentidos. Ellos tienen sensaciones como hambre, sed, frío, calor, etcétera, miedo. Nosotros también tenemos sensaciones de hambre, sed, frío, calor, miedo, etcétera. El cuerpo humano está hecho de elementos químicos que obviamente cuando se desintegran esos elementos, entonces mi cuerpo deja de existir. En cuanto los elementos químicos que componen mi cuerpo se desintegran, ya no funcionan, entonces adiós con mi realidad material. Este es mi cuerpo, ¿no? 1. 2. El alma racional o el alma humana. Es la, según Abdul Baha, es la verdadera identidad del ser humano. Entonces, mi verdadera identidad no es mi cuerpo, porque esto se muere y se va. Mi verdadera identidad es mi alma. Y mi alma es lo que me distingue de los animales. Como yo tengo un cuerpo igual a los animales, o sea, no en el parecido, sino en que es de materia, en sentidos, sensaciones, necesidades físicas, etc. Soy igual que los animales. ¿Qué es lo que me distingue de ellos? El alma, según Abdul Baha. Ahora, interesante, el alma es intermediario entre mi cuerpo y mi espíritu. O sea, el alma tiene dos aspectos o dos alternativas o dos características que puede adquirir, ¿no? El alma tiene que escoger entre mi realidad material y si se apega a ello, se conduce hacia la degradación y la bajeza, y la otra realidad es espiritual, que al inclinarse hacia ello, se eleva y se exalta, y se llega a tener una vida de virtudes divinas, como un árbol que da frutos. Entonces, mi alma es como mi identidad y es un intermediario. Es lo que me da a mí el libre albedrío, me da mi individualidad y me permite escoger entre mis dos realidades extremas, que es mi cuerpo versus mi espíritu. Entonces es el alma el que tiene que
O sea, mi persona, mi identidad tiene que escoger entre estas dos realidades. Y la tercera realidad, la más sublime, es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es como un soplo divino. Es la luz celestial. Es la dádiva que me regala Dios. Es lo que me conecta al Creador. Me conecta con Dios. La gracia que procede de Dios para mí. Regalo de Dios para mí. Y por eso dice que vengo del mundo espiritual, entonces vengo de Dios. Y cuando yo me muero y pierdo el cuerpo, hacia Dios regreso, ¿no? Se refiere a esa realidad. El espíritu es fuente de vida, fuente de comprensión, inspiración, fuente de virtudes. Mi espíritu ilumina mi ser, ilumina al ser humano, me enaltece, me acerca a Dios. Por eso cuando una persona es muy cerca de Dios, le dicen que es una persona espiritual, porque se inclina más hacia el lado de su espíritu. Mi espíritu otorga nobleza, me otorga nobleza a mí. Mientras que mi naturaleza animal, o sea, mi cuerpo, me degrada y me lleva al abismo de la bajeza. Entonces, aquí hay una situación, ¿no? Como vimos que tengo cuerpo, alma y espíritu, entonces mi identidad, mi individualidad, mi alma personal tiene que escoger entre qué, el cuerpo que representa la naturaleza animal, o sea, la naturaleza baja del ser humano, y el espíritu es la luz divina, gracia de Dios, hálito celestial que me da vida y me eleva. Entonces, el alma es la identidad humana, el yo consciente que puede elegir orientarse hacia la bajeza del materialismo o hacia la exaltación de la espiritualidad. Abdu'l-Bahá a veces habla del espíritu humano y el alma racional como sinónimos. Es que la verdad que no son términos tan cuadrados y tan definidos. De acuerdo a la pregunta que le hicieron, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a la interpretación o explicación particular que está haciendo, a veces utiliza estos términos intercambiados. A veces dice espíritu, pero se refiere a lo que aquí estamos llamando alma. O a veces en lugar de alma dice espíritu humano o alma racional, como que son sinónimos. Pero Abdu'l-Bahá en eso sí es enfático, que ese espíritu humano o alma racional es lo que me distingue a mí de los animales. Ahora, de acuerdo a la ciencia, lo que uno puede buscar en internet
la definición de alma y espíritu depende de las creencias o depende de la tendencia filosófica que uno tenga. Aquí voy a exponer una definición, pero no de acuerdo a los libros bahá'ís, sino que en general, de acuerdo a filósofos, a algunos filósofos, ¿no? Dice que el alma, pero se parece bastante a como Abdul Bahá explica también, no es muy diferente. Dice que el alma es la individualidad, la identidad única de cada quien. Es aquello que te hace quien eres y te distingue de los demás. El alma se asocia con la personalidad, con la conciencia, con las emociones, se asocia con la memoria y con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, perdón. Entonces, el alma se asocia con la personalidad, con la conciencia, con emociones, con memoria y con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Es cierto, es el alma el que elige la naturaleza material o la naturaleza espiritual y se inclina hacia su elección, ¿no? El alma es inmortal, pero después dice, el espíritu es la chispa divina, es parecido a lo que yo les decía, ¿no? El espíritu decía que es la gracia de Dios, es el regalo de Dios hacia nosotros, ¿no? Entonces dice, el espíritu es chispa divina, es el soplo de vida y viene de Dios. Es el vínculo de Dios con la criatura o con el alma, ¿no? El vínculo entre Dios y el alma es el espíritu. No está individualizado de la misma manera, en el mismo sentido que el alma. Porque sí, el alma dijimos que es la identidad individual de cada quien. El espíritu refleja la dimensión espiritual, la dimensión alta, la dimensión más universal del ser humano. Entonces, vamos a ver un dibujo más o menos cómo ven ellos esa cuestión. Dice, o decía la página que consulté, que el espíritu humano universal es como una dádiva de Dios para todos, como un sol que está puesto ahí y cada quien agarra el rayo, ¿no? De acuerdo a su propia capacidad. Cada quien se calienta con los rayos de ese sol que es el mismo para todos. Ahora, un rayo de esa luz que proviene del sol viene hacia mí. Eso es mi espíritu. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es como un espejo único que refleja esa luz que proviene de Dios de una manera personal, de una manera particular.
de una manera individualizada. ¿Correcto? Entonces, el espíritu humano universal puede ser como un sol, pero ese espíritu humano universal no es ni Juan ni José, sino es todo lo que Dios ha dispuesto para el ser humano. Pero cuando tú naces, tu alma particular llega a existir, mientras que el espíritu humano universal siempre existió. Pero tu alma particular en ese instante refleja un rayo de ese espíritu que proviene de Dios y lo refleja de una manera particular. Ese es Kurosh. Eso es Juan, José, ¿no? Ese es el alma individual. ¿Qué les parece esta explicación? Es una combinación entre lo que encontré, investigué y también lo que yo pienso. Ajá, Abid. Sí. El alma es el espejo que refleja la luz de Dios hacia a nuestro alrededor. El alma es el espejo en sí. Y al ser fecundado dentro del mamá, es donde Dios encierta el espejo. Exacto, Marvin. Sí, correcto. Hace un rato vimos ese concepto de que el alma refleja, ¿no?, la luz de Dios, pero de una manera particular, y eso define mi individualidad. Gracias. Bueno, otro comentario. Sí, yo quería agregar solamente una cosa que hemos leído ya seguramente todos nosotros en el libro Kitab Igan, cuando la bendita belleza habla sobre el alma, que es uno de los misterios más grandes, y Abdu'l-Bahá también se refiere a eso, al mismo tema, diciendo que nunca el ser humano va a poder comprender la realidad del alma. Está mucho más allá de nuestra capacidad, ¿no? O sea, a pesar de que el alma es nuestra, o sea, nos corresponde, no la podemos entender, porque ya pertenece al mundo divino, ¿no? Entonces, algo que yo también quería, hace un rato quería decirle, el doctor Asmarillé, un consejero que ya falleció hace muchos años, en una escuela de verano nos estaba explicando que en el momento de la concepción, en que se concibe el matrimonio, concibe su hijito, en el instante de la concepción, se crea el alma en el ser humano, es en esa pequeña criatura que es una cosa pequeñísima. En ese instante se crea el alma para esa persona que luego va a nacer a los 9 meses. A diferencia de las realidades divinas, de las manifestaciones divinas, que ellos, su alma ha existido siempre en la eternidad, hasta que son también biológicamente, necesitan de una madre para ser engendrados y nacidos a la vida. Hay esa diferencia notable entre uno y otro, ¿no? Gracias. Ok, gracias, Humberto. ¿Alguien más? Ok. Entonces vamos a pasar. Sí, quería... Sí. Adelante. ¿Aló? Adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. ¿Aló? Fabio, dele. Ah, buenísimo. Espérame un segundo. Listo. Sí, solamente quería comentar que es súper bonito como Dios nos habla
o sea, en ocasiones le habla a nuestro cuerpo y en ocasiones le habla a nuestro espíritu, pienso yo, ¿no? El señor Kurosh ya lo había comentado en una devoción, en una hogareña previamente, pero pues igual siento yo que vale la pena retomar la idea, hablando, si no estoy mal, de la soberanía. Fue una devocional bien, fue una hogareña bien bonita realmente, pero bueno, a lo que voy es que en algunas partes las Sagradas Escrituras nos dicen polvo eres y en polvo te convertirás, hablándole explícitamente al cuerpo. Y bueno, hay otras ocasiones que aparentemente resultan ser dicotómicas. Posee un corazón puro, bondadoso y radiante para que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna. Y uno dice, pero ¿cómo va a tener una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna si polvo soy y en polvo me voy a convertir? ¿Cierto? Entonces, digamos, en ese caso particular, hay como ciertas diferencias. Hay como dos caminos que aparentemente se abren ante el ser humano y nos ponen en una elección necesariamente. Nos dicen, tienes que elegir el mundo del polvo o el mundo de lo exaltado. Porque hay una palabra oculta, que me parece supremamente fuerte, es esa que dice, busca en mi sendero. Déjame recordar, busca en mi sendero un mártir contento con mi decreto, si no estoy mal, en este momento no la tengo clara, pero lo que nos dice Bajaola es que en el sendero de él hemos de buscar como prácticamente ser mártires. Entonces nos dice como que prácticamente nos desliguemos de este mundo de polvo. Hay otros pasajes, como por ejemplo, recuerdo uno de Abdul Baha que me gusta mucho, que dice, en breve vuestros fugaces días habrán pasado, y la fama y las riquezas, las comodidades y las alegrías proporcionadas por este montón de escombros que es el mundo, habrán desaparecido sin dejar rastro. Emplazad entonces a las gentes ante Dios e invitad a la humanidad a seguir el ejemplo de la compañía de lo alto, creo que es. Pero entonces la cuestión es esa, Bajaola todo el tiempo nos está invitando a seguir un camino como de espiritualidad que exalte al ser humano, que exalte esencialmente su espíritu o bueno, realmente su alma. Nos pide que volvamos ese espejo que nos comentaba ahorita Kurosh, lo volvamos prácticamente hacia esos rayos del sol y no hacia el mundo. Respecto a volvernos hacia las cosas materiales, hay muchísimos escritos que son supremamente enfáticos respecto a esto, pero hay dos que me tocan profundamente. Hay uno que dice que ante los ojos de los amados de Dios, el mundo no es más que polvo y escoria, o polvo y escombros, son las palabras que utiliza. Y en otro pasaje dice que ante la vista de los ojos de los amados de Dios, el mundo y todo lo que en él existe no vale más que lo negro del ojo de una hormiga muerta. ¿Sí? Entonces, sí, siento yo que Bajaola bueno, en general Dios siempre nos ha mostrado estos dos caminos, de polvo eres y en polvo te convertirás, y otro camino que nos habla acerca de la trascendencia del espíritu, incluso después de la muerte, pero nosotros siempre vamos a tener la elección para decir cuál de los dos caminos queremos seguir, ¿no? Y esa siento yo que es una elección que uno no dice a partir de hoy voy a hacer esto, sino es una elección que se toma diariamente, todos los días. En ocasiones caemos, nos vamos al polvo, pero es la batalla diaria de un Bahá'í. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más desea decir algo? Bueno, ahora dejemos el alma a un lado, vamos a ir al espíritu un poquito, ¿no? Hay un capítulo de un libro que es acerca de las charlas de Abdul Baha. El libro se llama Contestación a unas preguntas. Y hay un capítulo en el que Abdul Baha describe cuántas
categorías de espíritu existen, ¿no? Entonces Abdul Baha lo divide en 5 categorías. Vamos a ver cuáles son. Vegetal, espíritu vegetal, espíritu animal, espíritu humano, espíritu de fe y espíritu santo. Repito, las categorías, las 5 categorías de espíritu son espíritu vegetal, espíritu animal, espíritu humano, espíritu de fe y espíritu santo. ¿A qué se refiere? Bueno, espíritu vegetal resulta de la combinación química de diferentes elementos y su característica principal es el crecimiento, ¿no? Porque pones una semilla en la tierra, esa semilla crece y crece y crece y crece. Pero también tiene otra característica que convierte la materia, la tierra, ¿no? Lo que encuentra adentro de la tierra lo va convirtiendo en hojas, frutos, tallos, madera, qué sé yo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el espíritu vegetal? Que no es un espíritu eterno, sino que es algo que se da debido a la combinación de elementos químicos, y en cuanto estos elementos químicos se separen, desaparece el poder de crecimiento y de procesamiento de tierra y su conversión en hojas y frutos. Esto es el espíritu vegetal. La segunda categoría es el espíritu animal. La virtud principal del animal son los sentidos, ¿no? Lo que nosotros llamamos 5 sentidos, pero ellos tienen menos o más sentidos de acuerdo al entorno en el que viven, ¿no? Algunos animales tienen algunos sentidos que nosotros no tenemos. Hay otros que, por ejemplo, no pueden ver, pero de alguna otra manera pueden desenvolverse. Pero en general, pues, el espíritu animal, su virtud son los sentidos. Y también la existencia del animal se da gracias a la combinación de elementos materiales, porque el animal es un ser material, no es un ser espiritual. Entonces, en cuanto se desintegre, se separen esos elementos que componen al animal, o incluso los elementos que componen mi cuerpo físico, mi vida material desaparece, la vida animal desaparece. Es como una lámpara, ¿no? Que existe gracias a combinar el aceite con la mecha y el fuego, ¿no? En cuanto el aceite, la mecha y el fuego se separan, entonces adiós con la lámpara. La lámpara se apaga y deja de existir. Hasta ahí llega. El tercer tipo de espíritu es el espíritu humano. El espíritu humano es como que mi cuerpo es un espejo que atrae un rayo de ese espíritu humano. Entonces, el cuerpo humano es diferente de alguna manera del cuerpo animal y tiene esa cualidad de poder asociarse con un espíritu humano. Pero ¿qué hace el espíritu humano en mí?
el espíritu humano es el encargado de las invenciones, los descubrimientos, viaje espacial. El ser humano, por ejemplo, pesa, pero puede volar. El ser humano no puede correr más de 30, 40 kilómetros por hora, pero se inventa aparatos que pueden viajar a 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, es esa parte humana que es capaz de descubrir la realidad de las cosas, es el espíritu humano, ¿no? Que es capaz no solo de ver las cosas y escuchar las voces, sino que tomar conclusiones que son abstractas a partir de cosas visibles y tangibles. Entonces, al poder del espíritu, a las capacidades del espíritu humano, se deben los inventos, los descubrimientos científicos, grandes hazañas de la humanidad, viajes espaciales, etcétera, ¿no? Entonces, el hombre, estando sobre la tierra, descubre cosas abstractas en el cielo. Por ejemplo, algo que uno se asombra, ¿cómo es que lo hacen? Por ejemplo, estamos a miles de millones de billones de kilómetros o a veces millones de años luz de una estrella, pero cómo parpadea esa estrella, ya los científicos están atribuyendo que contiene hierro, que mide tanto, que no sé, una serie de conclusiones muy, muy abstractos que el animal no puede hacer, pero el ser humano sí, que sacan las conclusiones abstractas a partir de lo que simplemente cualquiera ve, ¿no? Pero los ojos humanos, el hombre, lo ve y lo interpreta de alguna manera. Ese es el espíritu humano. Pero ese espíritu humano te da capacidad para entender la ciencia. Y es lo que ahorita está reinando en el mundo. Pero le falta algo que es el espíritu de fe. Es el cuarto tipo o la cuarta categoría de espíritu. Es el espíritu de fe. Es un hálito del Espíritu Santo. Y es causa de vida eterna. O sea, si tú te inclinas hacia ese espíritu de fe, que también lo tienes como ser humano, entonces te conviertes en un ser espiritual. Hace que el hombre se convierta en un ser celestial. Purifica y santifica a quienes están cautivos con ese espíritu, ¿no? Convierte a un simple mortal en un gran sabio espiritual. Convierte a un ignorante en un sabio conocedor. Ese es el espíritu de fe, ¿no? Que te da la capacidad de entender que existe Dios, de conocer a Dios, o de conocer de su existencia y de poder adquirir cualidades espirituales. Y la quinta categoría es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mediador entre Dios y las criaturas. Es decir, el Espíritu Santo no es que sea una persona aparte, sino que si Dios fuera un sol, el Espíritu Santo fuera un rayo de ese sol. No es una persona diferente que vaya donde Dios y traiga su gracia hacia nosotros.
cómo nosotros recibimos la gracia del sol a través de sus rayos. Pero sus rayos no son otra persona, otra entidad. Son la gracia del sol. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo es la gracia de Dios que viene hacia nosotros cada vez que se presenta un mensajero de Dios. Por ejemplo, Cristo fue un foco de los rayos de ese sol, o sea, del Espíritu Santo, que proviene de Dios. Entonces, Cristo desde ahí reflejaba esa gracia de Dios hacia los espejos de los discípulos, de los apóstoles. O sea, no hay descenso y ascenso, no existe ese término de que el Espíritu Santo sea un pajarito que volando baje desde el cielo y se ponga sobre ti. No, la gracia de Dios es simplemente una cosa espiritual que se puede reflejar en ti o no reflejar en ti. Entonces el descenso y el ascenso son características de los cuerpos físicos. Con el poder del Espíritu Santo, los mensajeros de Dios renuevan la fe. Cristo, Baha'u'llah, Mahoma, ellos actuaban con el poder del Espíritu Santo, es decir, con el poder de la gracia de Dios, que la gracia de Dios les otorgó, vienen a este mundo y con ese poder, con esa potestad, llenan la tierra de una nueva primavera. Es más o menos algo como en este dibujo, ¿no? Supongamos que Dios prohíba, pero solo para efectos del ejemplo, supongamos que Dios es el sol. Y supongamos que, por ejemplo, Cristo, Baha'u'llah, Mahoma, es el espejo. Entonces, los rayos del sol que llegan hasta el espejo son como un medio que permite trasladar la gracia del sol hacia el espejo. Entonces, está el emisor, está el receptor o reflector, y está un rayo de ese sol que viene y se refleja en cada uno de los espejos. El rayo del sol no es una entidad independiente. El rayo del sol es una gracia del sol, es una característica del sol. No es una entidad independiente del sol, que tenga existencia propia. Entonces, cuando decimos Dios, pues nos referimos a esa esencia incognoscible que aquí está ejemplificado como que fuera el sol. Como nadie puede ir al sol, entonces los rayos del sol nos traen la gracia del sol hacia nosotros. Y si hay un espejo pulido, que es el mensajero de Dios, ese espejo pulido refleja de la manera más perfecta, refleja la luz del sol. De tal manera, ustedes están viendo en el dibujo. Si ustedes miran arriba, ven el sol. Obviamente a Dios nadie lo puede ver, ¿no? Pero digamos que ahí está, el sol es Dios.
Entonces, si ustedes miran arriba en el cielo, ven el sol. Y si miran en el espejo, ¿qué ven? El sol. Y lo ven igual, ¿no? Entonces, si tú apuntas, señalas el espejo y dices, ahí está el sol, tienes razón. Pero si alguien te dice, no, ahí no está el sol está arriba, ahí está el reflejo del sol, pues también tiene razón. Porque el sol, para reflejarse en el espejo, no se baja hasta el espejo. Sus rayos traen su calor y su luz. Bueno, eso es más o menos lo que tenía pensado para esta noche. Ahora, si alguien tiene algún comentario, adelante. Yo quería comentar algo, Kurosh, porque últimamente se está avanzando bastante en física cuántica y una de las cosas fascinantes es de que ya se ha corroborado que la materia no existe, a pesar de que existe, pero no existe. ¿Por qué? Porque la materia, los cuerpos físicos, es la unión de átomos, pero entre átomo y átomo hay distancia de espacio, que como es tan pequeño, pues no lo podemos percibir con los ojos, pero si se mira con microscopios especializados, electrónicos, se ve que están separados. Entonces la materia concreta no existe como tal. Y los corpúsculos pequeños al átomo, que componen átomos, el átomo está conformado por neutrones, protones, ellos actúan de una manera que no es racional, que no funciona a nivel de materia grosera, gruesa. O sea, las leyes de la física de Newton no se pueden aplicar en el mundo microscópico. No se pueden, no funcionan, ¿no? Entonces, estamos en una evolución del conocimiento y del descubrimiento, que cuando uno dice, por ejemplo, si desaparece, ya cuando uno muere o lo que fuera, uno muere, ya. Ok, uno pasa al mundo espiritual, ya la materia no rige allí, rigen otras leyes. Entonces, para Dios ya no hay pasado ni futuro, todo es un permanente presente, no hay distancia ni cercanía, todo es una sola cosa, son otras realidades, ¿no? Otras realidades. Y en el texto de Bahá'u'lláh, en pasaje de los escritos de Bahá'u'lláh, cuando dice, en cada estrella hay planetas, y en cada planeta hay una vida, hay una forma de vida. ¿Sabes que hay 400 millones de estrellas solamente en el sistema, en la Vía Láctea, en nuestro sistema? Mira, y cada una de esas estrellas es un sol, cada uno de esos soles está rodeado de planetas, y cada uno de esos planetas hay formas de vida, que pueden ser biológicas, o sea, otra forma de vida que nosotros no podemos comprender porque solamente conocemos la vida biológica, ¿no? Pero podrían haber, y hay otro tipo, y también menciona que hay otro tipo de inteligencias. Y es lógico, razonable, porque nuestra inteligencia funciona de manera por las leyes físicas, la racionalidad que nosotros manejamos, con la cual podemos subsistir y fabricar nuestras cosas y poder vivir y no estar en peligro y todo, funciona con las leyes materiales del mundo físico. Pero si las leyes que gobiernan otro planeta son diferentes, su lógica, su entendimiento y su inteligencia tiene que necesariamente ser otra. Entonces tenemos un mundo de conocimiento fantástico y unas posibilidades maravillosas, ¿no? Para poder entender de que realmente cuando dice Bahá'u'lláh, pues, ¿no?, de que este mundo físico no se compara en nada al mundo espiritual, pues, ¿no? Es como alguien dijo, Bahá'u'lláh dijo, como el ojo de una hormiga muerta. El ejemplo es bien curioso, gracias. Es de lo despreciable que es todo este mundo, porque yo he leído también otra cita donde dice que si todo este mundo ante los ojos de Dios tuviera algún valor, no se lo diera a los enemigos, se lo diera a los amigos. Yo entiendo como que si
si todas estas riquezas mundanas tuvieran valor, pues se lo hubiera dado a Cristo, a Moisés, a Bahá'u'lláh, a Mahoma, y no a Nimrod, a Caifás, no a Herodes, no, no a los enemigos, sino que se lo hubiera dado a los amigos. Es razón por la que uno pues piensa que todo esto no tiene valor ante los ojos de Dios. Pero yo he pensado siempre desde joven que si el átomo, si tú abres, si pudieras abrir el átomo, hay un electrón de aquí a kilómetros, hay otro electrón de aquí a muchos kilómetros para allá. O sea, es casi totalmente vacío el interior del átomo. Entonces, si tú vienes todo el planeta Tierra, lo comprimes de tal manera que los espacios que hay entre los elementos del átomo desaparezcan y todo se junte, toda la Tierra a lo mejor se convierte en una naranja. Pero todavía no hemos descubierto que dentro de un electrón también hay toda una estructura que puede ser vacío. Es decir, yo pienso, ¿no?, que si seguimos descubriendo y descubriendo y descubriendo más cosas, cada vez descubrimos que más vacío hay dentro de los elementos. Y al final vamos a llegar de aquí a miles de millones de años, vamos a llegar tal vez a descubrir que simplemente la materia es una ilusión o es una fuerza, ¿no? Nada más que uno ve las cosas, pero por ejemplo, yo toco mis dos manos, en realidad no se tocan, porque hay tanto vacío entre los átomos y las moléculas que las cosas no se tocan entre sí. Bueno, pero este es un tema demasiado complejo, ¿no? Es difícil de abarcarlo en este momento. Bueno, si no hay otro comentario, les agradezco. Hay solamente uno cortito, Kurosh. Sí. Hay un filósofo español, ya un señor ya de edad, pero todavía está vivo. Se llama ay, ¿cómo se llama? Yo me olvidé en este momento. Gustavo Blanco. Él es ateo 100%, pero es un filósofo que reconoce la importancia de la religión. Entiende que gracias a la religión se formaron las sociedades y avanzó la humanidad, y que él le molesta mucho que el ateo no alcance a entender la importancia de la religión, a pesar de que él es ateo. Es una cosa bien curiosa, ¿no? Pero es que cuando la gente se da cuenta, deja el fanatismo de lado, la ceguera de lado, se da cuenta del valor de las cosas. Y entonces el ateísmo queda corto. Ellos pueden ser inteligentes en la ciencia, en otras cosas, pero son lentos y lerdos en entender que las sociedades se han fundamentado en bases morales y espirituales. El siglo XXI, no hubiéramos llegado a este siglo a como hemos llegado si no estuviéramos parados sobre principios éticos, sobre el amor a la verdad, la búsqueda del conocimiento, sobre el respeto a la vida y una serie de cosas que son esencialmente enseñanzas religiosas, no son enseñanzas científicas, son religiosas. Menos son pues enseñanzas de ateos, imposible, imposible. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más comentarios, damos por finalizada la reunión. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Kurosh. Gracias, amigos. Allahu Akbar. Guillermo, bye. Allahu Akbar, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A todos. Buenas noches.